Comenzó a grabar. Y ahí comenzó a grabar. Bueno. Buenas tardes a todos. Estamos acá en nuestro ciclo de encuentros del libro hablado, que tiene en este momento dos convocatorias. Una que es Entre Amigos, para amigos de Argentina Narrada, y otra que es Laboratorios, que tiene que ver, ¿con qué tiene que ver, Elida? A ver, bueno, hoy que está Elida a cargo de este espacio, contales. Y tiene que ver con la experiencia y cómo, ahora me viene a la mente la frase de la Rosa, la experiencia es teoría. La experiencia y cómo a través de esa experiencia fuimos construyendo un corpus teórico, una forma de mirar que nos ayuda que nos permite romper ciertos esquemas y vincularnos desde el libro y la lectura, me parece. ¿No? Claro, yo creo que hay muchas cosas que uno siente y que le pasan y que hace, pero la sensación que yo siempre tuve es que había que sistematizar todo eso, que había que crear un campo. Porque si no estamos todos haciendo esfuerzos aislados, y a mí me pasa, pero yo puedo, pero no puedo. Entonces son todas, terminamos haciendo con gran esfuerzo programas, actividades, que como muchas veces no están basadas en una cosa conceptual o sistemática, terminan siendo grandes esfuerzos que hicimos nosotros, como en una especie de cruzada en la que algunos nos acompañaron y que nos vamos nosotros y por ahí nadie los continúa. Entonces, la idea de lo que yo sentía en un momento es que había que hacer escuela con esto. Cuando uno está toda una vida, bueno, yo en mi caso estoy toda una vida en un medio, en un campo de trabajo, bueno, uno va escuchando, porque bueno, es su deformación profesional, diríamos, y en realidad uno va escuchando lo que está en movimiento. Y lo que uno hace por ahí es sintetizar eso que escucha y que siente, pero que está compartiendo con otros, y que entonces hay que nombrarlo. Y se nombra de una forma, pero nombrarlo es validarlo. Y nombrarlo es empezar a construir sentidos dentro de un espacio. Entonces, desde ese lugar es que, bueno, en el año 2005 yo creo una escuela y la escuela crece mucho y ahí se forma Argentina Narrada. Y hoy vamos a estar incluso en los momentos prehistóricos de la escuela. Prehistórica, María. Entonces, bueno, yo como ya esto excede mis posibilidades, en lugar de presentarnos, nosotras nos vamos a presentar por un tercero. En este libro de Laboratorio de Lectura y Narración Social, termina el libro con un anexo que dice entrevista radial y que transcribimos una entrevista que nos hizo Alicia Neira, que es periodista de un programa de la radio de la universidad, una especialista en lo que es educación. Y entonces ella dice, ya estamos con María Eguis y Elida Conde. Elida es una especialista en el tema de educación por transitarlo, vivirlo, padecerlo, sentirlo y por elaborarlo y crearlo. Está trabajando con la Escuela de Lectores Narradores Sociales, ha propuesto desde esta línea un proyecto para la formación de niños narradores sociales que vienen elaborando desde hace 4 años. Desde el trabajo de campo vamos creando documentos con lo realizado. Bueno, María Eguis creó la escuela, ahí se integra una franja o una frontera que es el arte como transformación, y bueno, y después se ha creado Argentina Narrada. Entonces ahí me pregunta Alicia Neira, ¿y esta escuela de lectores narradores sociales está inmersa en la Asociación Argentina Narrada? ¿Cómo es la relación? En la escuela hay una fundamentación, digamos una teoría que marca una idea, una hipótesis, un desarrollo de trabajo desde un espacio teórico. Lo que promueve la asociación civil es el trabajo de campo. Toda la escuela se desarrolla en el campo social. Entonces la escuela capacita, propone una teoría y un método, y esto se pone en funcionamiento a través de Argentina Narrada en su organización y en proyectos. Y la periodista dice, bueno, Elida, entonces el tema de hoy es la lectura y narración social como proceso de transformación en la comunidad escolar. Y Elida dice, sí, porque es un camino.
Así que hoy nos va a hablar de este camino. Elida Conde, ahora vamos a presentarla desde ella misma, porque un poco en este libro también empezamos con la biografía de la voz. Es decir, ¿cuál es la biografía de nuestra voz? Esa voz que decíamos, como decía, que somos muchos y que hay una voz que nos habla, que hay cosas que queremos. Entonces, ¿desde dónde llegamos a unirnos en una construcción de sentidos? Entonces, yo le voy a pedir a Elida que nos cuente, bueno, su historia, su trayectoria, de dónde viene, su formación, porque todo esto, aquí en Argentina narrada la característica o en la escuela, es que justamente es leer para leer. Entonces, si uno lee para leer, no puede haber clones, no puede haber gente, cada uno es un mundo absolutamente propio y es un universo. Y lo interesante de la lectura es que cada uno desde este espacio pueda desarrollar y pueda leer su universo para potenciar los sentidos que estamos construyendo. Así que bueno, Elida, contanos. Mi historia con la lectura. Bueno, primero me presento. O tu historia en general, porque puede haber muchas aproximaciones. Soy maestra, si bien nunca se me ocurrió que podía trabajar desde otra cosa que no fuera maestra. Nunca. Tenía un tío que me decía que tenía que ser secretaria porque las maestras ganaban poco. Nunca se me ocurrió, o sea que nunca tuve dudas de eso. Soy maestra, después, bueno, de grande hice el profesorado de historia, he sido directora de escuela y tuve una abuela que me contaba cuentos. Había libros que los podía leer de día y de noche no, porque me daban miedo. Tengo la imagen de la pobre Gretel con los 2 baldes viniendo del río, trayendo el agua, que la mandaba la bruja. Eso yo no lo podía mirar a la noche, ¿no? Y en el trabajo mío docente, si bien yo hice siempre mis perfeccionamientos en ciencias sociales y después estudié historia, la directora quería que yo diera lengua y literatura, o prácticas del lenguaje, o como se llame, ¿no? Y a mí me gustaba mucho dar lengua y literatura. Y me pasaban algunas cosas, porque uno en la escuela, uno tiene búsquedas, ¿no es cierto? En la escuela. Y buscar cómo llegar, cómo darle la vuelta, cómo hacer para que los chicos se escriban, cómo entrar con la poesía. Y a veces lo lograba, pero siempre sentía que era como una intuición. Yo no sabía bien qué pasaba. Tengo una carta de un alumno que me llegó 2 años después de que se fuera de la escuela. Yo tenía sexto y séptimo, donde me manda las coplas de Juan Panadero. Para usted, señorita, éramos señorita Elida, que nos leía todas esas poesías que nos llegaron al corazón, que me llegaron al corazón. La tengo como si fuera un tesoro. Ahora, cuando yo leía las poesías, él hacía de todo, menos escuchar la poesía. Sí, seguro. Bueno, entonces yo me pregunto, de alguna manera era el lugar que yo me ponía cuando yo leía la poesía, que ha hecho que aunque él hacía otras cosas, la poesía le haya llegado, el espacio que yo le daba. Bueno, cuando era chica jugaba a decir discursos, y un día una amiga me dijo, vino una mujer que es bárbara, qué sé yo, la tenemos que ir a ver a la fragata, la fragata, ¿no? Era, la corbeta Uruguay. Tenemos que ir a ver a la corbeta Uruguay, y fuimos. Y ahí la conocí a María, y María me dio un papelito que decía,
clases de narración, no sé si decía clase de narración social ya, porque quizás no. No, no. Entonces yo llamé por teléfono. Ah, sí, sí. Sí, ahora les voy a contar por qué. Llamé por teléfono y lo primero que le dije a María, hola, ¿cómo te va? Dice yo, mira, yo nunca estuve en un escenario, no sé nada de actuación. Y María me dijo, vos olvidate del escenario. Esto no tiene nada que ver con el escenario. Y ahí empezamos. Yo todavía estaba trabajando en la escuela y empezamos en Gascón con un grupo que éramos a veces 5, a veces 7 y a veces no nos alcanzaban los bancos, las banquitas, y el lugar era chico Es así que claro, bueno. es un lugar que es pequeño, éramos unas cuantas. Y bueno, empezamos este taller y después empezamos a contar cuentos, pero después surgió esto de los diferentes lugares donde queríamos, porque vos lo primero que nos preguntabas era, primero, ¿por qué? Y después, ¿a dónde queríamos ir? O sea, ya era, porque no era, hacíamos digamos, el primer entrenamiento en la biblioteca esa de la calle Viamonte, tan hermosa, toda llena de preciosa, pero después la pregunta era, ¿qué queríamos hacer nosotros con eso? ¿A dónde queríamos ir? Y yo creo que lo primero que te dije, yo quiero trabajar en escuela, ¿no? Que a mí me interesa la educación, y después fuimos descubriendo, yo te puedo decir que no sé si si yo lo fui descubriendo y vos lo descubriste antes, o si fue un laburo conjunto, porque somos varias, hemos sido varias, descubriendo cosas que iban pasando, descubriendo formas, descubriendo qué pasaba con la imaginación, descubriendo esto que yo digo siempre, que no es un invento mío, pero que cuando uno descubre algo le parece nuevo, ¿no? Que en la escuela nos mete demasiado temprano en todo lo que es el pensamiento lógico, ¿no es cierto? Y entonces desaprovecha todo ese caudal de imaginación, de pensamiento estético, de creatividad que traen los chicos. Cuando, no lo digo yo, lo dice Herbert Reed, el pensamiento científico y el pensamiento estético salen juntos, tienen la misma raíz, que es la raíz de mirar la realidad, acomodarla, interpretarla e hipotetizar. Y eso hace el artista y eso hace el científico. Borges decía, qué imaginación que tienen los físicos. Lo decía Borges, no lo digo yo. Bueno, y acá estamos, María. Mi historia no terminó, pero bueno, después empecé a trabajar en la Escuela 73, que fue la primera experiencia que hicimos. Claro, ahí hay algo que por ahí podríamos como redondearlo, porque vos como decías, quizás ya antes estabas con la escuela o ya se llamaba narración social o no se llamaba. Bueno, yo tenía un problema, todos me decían que tenía que dar clase y yo no podía dar clase porque me parecía que no quería dar clase, porque no quería formar narradores. Entonces me peleaba con formar narradores y no daba clase. Hasta que a medida que fue pasando el tiempo y demás, empecé a formar, diríamos, adentro mío, la idea del narrador social, porque yo trabajé muchísimo en la parte social. Entonces, ahí sí empecé a sentir, cuando en realidad empecé a dar clase, previamente le puse escuela de narradores sociales. Y después empecé a dar clase. Necesité habilitarme yo misma desde lo social para sentir que en mí existían las ganas de dar clase. Y a partir de ahí empezó a dar clases solamente desde ese lugar, porque era el lugar que realmente me interesaba. Entonces, eso me parece que es muy importante, porque de ahí surge lo que después dice Élida, la construcción del método. Es decir, como esto era una cosa muy, muy fuerte en mí, es decir, que no dudaba, pero la hacía yo.
Y lo que uno hace no es reproducible, le pasa a uno, pero no tiene por qué pasar como un método, como algo que pueda transferirse a otros, o puede irradiarse desde algo ajeno, o que pueda ser objetivo y que pueda sistematizarse en otras propuestas. Entonces, ahí vino el trabajo, diríamos, de Argentina Narrada, de la escuela y de la formación de formadores y multiplicadores, donde construimos ese método, eso que a mí me pasaba, esas intuiciones y esos desarrollos que había tenido, en cada campo lo fuimos construyendo desde la multiplicación y formación, diríamos, de formadores, con las características propias de cada uno, donde cada uno, ahora Élida, muchas veces me dice cosas que por ahí uno no, que las vamos construyendo juntas, y ella va construyendo cosas propias, porque yo no estoy en la escuela, yo no fui directora de escuela, yo no, maestra estuve nada más que 3 años, con buena suerte, maestra jardinera, pero después siempre estuve en la frontera, no pude estar dentro de la institución, es decir, que la que conoce la problemática de la escuela es Élida. Entonces, yo puedo trabajar desde la lectura y narración social para leer con ella el campo, pero la que está en el campo y la que puede hablar del campo es ella. Por eso seguí hablando, Elida. Claro, porque esto es como el marco, es decir, lo mismo me puede pasar con Patricia o con otras personas que están trabajando áreas de trabajo. Entonces, la lectura y narración social es el enfoque y el método, pero después se construye con cada campo en lo que justamente va apareciendo y ahí es lo interesante, ¿no? Bueno, sí. Entonces, bueno, empezamos en la Escuela 73 de San Martín, con una bibliotecaria, Estela Marisotto. La idea mía siempre fue trabajar en situación de aula, porque la docente trabaja en situación de aula. Uno puede ir a la escuela y decir, a ver, ¿quién quiere leer? Y siempre van a haber 4 o 5 que te van a levantar la mano y vos te lo llevas y haces algo bárbaro y quedas muy bien. Pero hay los que no quieren leer, hay los que te boicotean la clase, hay el que te dice, a mí eso no me gusta, yo no leo. Entonces, el asunto era cómo hacer para que el conjunto de la clase escolar se apropie de la palabra y de la lectura. Casi nada. Entonces, lo primero que hice fue romper la estructura del aula. Si estoy en el aula, en realidad yo les voy a ser honesta, yo creo que las escuelas habría que dar las vueltas como una media y hacerlas de otra manera. Pero bueno, no es el tema que vamos a tocar hoy. Si podía ir a la biblioteca, bárbaro, porque entonces en la biblioteca armábamos las sillas, siempre me han tocado bibliotecarias bárbaras, macanú, que para trabajar. Si no, en el aula también es complicado, porque uno tiene que correr los bancos, bueno, se hace. Pero en la escuela 20 tenía un aula que me habían dado, entonces yo cuando la biblioteca estaba ocupada me iba a esa aula. Romper la estructura del aula es lo primero. Y después, buscar algo. Yo me acuerdo, a mí me pasaba que yo leía un cuento de Elsa Bornemann, Las 1000 grullas, lo deben conocer, y cuando llegaba al final del cuento, a mí se me hacía un nudo en la garganta. Buscar los cuentos que a mí me interpelaban y que a mí me conmovían. La clase, les voy a contar cómo empezaba la clase. Los chicos llegaban del recreo, mi tía María me dijo, pero Élida, porque yo les hacía hacer unos ejercicios con los brazos y les hacía respirar y les hacía hacer, les hacía decir con chocolate con la che, chocolate con la e, bueno, les hacía hacer, bueno, todas esas cosas. María me dice, pero Élida, son chicos, pero María, vienen del recreo. Yo, a ver, yo descubrí que era la forma de conectarse con sus propios sonidos y con su propio cuerpo. Estar ahí sentado, escucharse, hacerlos mirarse a los ojos.
¿no? Y decirle, se puede hacer muecas, se puede guiñar un ojo, se puede, mírense, registrar al que tenían al lado. Entonces yo empezaba así y siempre elegía un cuento. La clase empezaba siempre con un cuento, terminaba con una poesía. Después lo fui modificando. Lo que pasa es que yo tenía que agarrarme de algo para empezar, y era lo que Claro, tenía. pero acá hay un tema que me parece que es fundamental, que primero es la transformación interna. Acá Élida, y eso sí, fue todo un trabajo conjunto, porque primero tuvo que correrse de ser directora de escuela, porque como directora de escuela no hubiera podido transitar todo lo que después transitó. Entonces, correrse desde ese lugar llevó más o menos unos 2 o 3 años, en los cuales ella tuvo que ir transitando por muchos espacios nuevos, en los cuales la mirada no era de la directora de escuela, era una nueva mirada que es la que iba transformando desde otro lugar el espacio. Eso fue el primer desafío. El segundo fue un desafío personal. Todos los clichés que uno tiene con la lectura, y más desde la institución escolar, son los primeros que aplica en el aula, porque es lo reconocible como lectura. Entonces, cuando empezábamos a ver que no, que había que correrse, ahí empieza a aparecer el sonido, esto, lo otro, porque uno se empieza a entregar al suceso de la lectura, al hacer la lectura, y no a los moldes en los cuales la lectura está encasillada, y más desde la escuela, que la escuela es como un lugar donde muchas veces la lectura funciona para la escuela, y en realidad la escuela tendría que funcionar para la lectura, diríamos, ¿no? Al revés. Y después hay otro tema que es el objetivo. Entonces, desde ahí empezaron a aparecer conceptos, la lectura en paralelo, la realfabetización lectora, el imprevisto social. Entonces, aparecían, por ejemplo, el primero, yo voy a contar algunas cosas, Celia, tuya. Con la escuela 73 fue la primera experiencia. Entonces Celia venía, no pasó nada, tuve este problema, tuve el otro, me llamaba. Entonces pasábamos horas viendo, ¿y qué hago con este chico? ¿Y qué hago con el otro? Entonces en un momento le dije, escribí lo que te pasa. Me dice, yo no, estábamos acá en este lugar, me dice, no me hagas escribir porque yo no puedo escribir nada. Entonces yo tenía una cosa que así le dije, mira, mientras leo esto, ponete a escribir qué te pasó ayer. Hizo una nota interesantísima. Entonces, ¿qué empezó a tener? Registro de experiencia, registro de transformación, registro de cambio, registro de lugares distintos, registro de poder mirar la escuela no desde el rol, sino desde el suceso. Entonces, todo eso, ¿qué hace? Va haciendo que el entrenamiento y el suceso que empieza a producir lectura. Entonces, la lectura se empieza a producir porque empieza a haber un cambio de lugar que permite dinamizar este imaginario desde un lugar nuevo. Entonces, todo esto fue la escuela 73, que el otro día me decía Ileana, pero en la escuela 73 tuve tantos problemas, le dije, eso fue lo más interesante. Todos los problemas que tuviste en la escuela 73 y cómo los transitaste son los que dieron tus caminos, porque ahí empezamos a ver y ahí exploraste el poder. En la escuela 73, yo me había organizado algo, porque uno cuando quiere hacer algo distinto, es verdad, uno espera lo que ya tiene, aunque quiera hacer algo distinto, y después va cambiando. Yo me acuerdo que los dividía a los chicos en grupos, los chicos hacían todo lo que yo les decía. Claro. Yo no tenía ese problema del dominio del grupo, ni nada, los pibes hacían, leían, salvo uno que fue que me dijo, yo no leo, la maestra sabe que yo no leo, bueno, vos sentate acá, escuchá, ese chico terminó leyendo. Leyó, como leyeron todos. Pero yo sentía que no pasaba. Eso sentía. Por eso yo venía tan, no sé si angustiada, pero yo sentía que no pasaba. Que por más que los chicos leyeran, se escucharan, no era lo que tenía que pasar, no era la escucha que yo quería en ese momento. Bueno, fue un camino realmente. Fue un camino que fuimos haciendo y que fuimos descubriendo y que fuimos viendo formas, y que se consolidó cuando tuvimos la posibilidad de trabajar en la Escuela 20, que ahí estaba un poco más, y aparte ahí
también hubo un compromiso de la maestra muy grande y de una bibliotecaria, muy grande el compromiso. Entonces ya éramos, ya hubo, o sea, como que ellas comprendieron lo que yo quería hacer. Claro, acá yo te pedí, discúlpame, yo creo que vos ya estabas tan metida en lo que querías hacer, que les transmitiste lo que querías hacer y por eso ya se entendieron lo que vos querías hacer. Es decir, ahí vos ya estabas en la escuela 20, pero que con una capacidad de manejo, con una capacidad de recursos, con una mirada, con una versatilidad de manejar situaciones, de romper situaciones, de rupturas, que entonces te empezaron a entender porque no las dejabas estar en ningún lugar. Entonces ahí empezó a ser interesante y ahí empezaron a producir cambios, pero no fue una casualidad. No, más bien. Fue todo claro, una versatilidad muy grande que adquiriste y que recibiste en realidad lo que vos estabas brindando, ¿no? Sí, después uno se desapega del esquema y va viendo cómo va surgiendo, porque aparecían cosas nuevas. Y entonces uno va pensando, voy a empezar así. Y después resulta que no pasa nada y en el momento uno se da cuenta y apela a otras cosas para lograr el vínculo, porque si no logramos un vínculo emocional, no hay forma de meterse en la lectura. Yo a la charla esta y a lo que estoy pensando, esa frase, el simple gesto de la lectura, es lo que a mí me hace pensar mucho, porque esto de, mira esto, te lo leo, al que tengo al lado, el problema de la palabra en la escuela, que está tan verticalizada la palabra en la escuela, ¿no? Y entonces, leerle 2 renglones a mi compañero, a mi compañera, ¿no? Y que me escuche y que me devuelva lo que se imaginó y que entre ambos o en el grupo podamos construir. Yo a veces les decía a los chicos, ¿ustedes se dan cuenta que ustedes han hecho un cuento de nuevo? Que han enriquecido el cuento que yo les conté con todo lo que me dijeron, porque eso era lo que me empezaba a pasar. Y darse cuenta de que la palabra del par puede ser tan importante como la palabra de la directora y de la maestra, y escucharse, porque con estos pares, yo a veces pienso, vamos a tener que construir el mundo con los pares, los que tenemos al lado nuestro, ¿no es cierto? Por más que sea muy importante lo que yo te decía delante de la directora esto, ¿es importante la palabra de la directora? No, chicos, es importante, pero también lo decía, porque también para sacarlas ahí, uno es una estructura tan verticalizada y tan jerárquica la de la escuela, es muy difícil de romper, incluso entre las propias docentes. Pero vos tenés una serie de anécdotas donde esto sucedió. Entonces, ¿por qué porque ahí está como la clave? Donde sucedió, a ver, tenemos era un día, yo separé algunas cosas porque después me da risa, era un día que no pasaba nada, soy honesta, no pasaba nada, yo había contado un cuento, los chicos no me habían dado bolilla, no había forma. Entonces, digo, bueno, vamos a hacer, porque no tampoco, yo por lo general repartía libros y le decía, lee lo que quieras, lee una frase, lee el principio, lee el final, lee el título, lo que se te antoje, leérselo a tu compañero, porque con eso, cuando uno entiende que cualquier frase es un mundo y tiene que los cuentos no son palabras, son emociones, son sensaciones, es vida, ¿no es cierto? Ahí no pasaba nada. Vamos a hacer un cuento entre todos. Celeste, que era la maestra, dice, bueno, empiezo yo. Y dice, iban 2 chicos a la noche caminando por el jardín. Bueno, ¿quién sigue? Y entonces dice, bueno, y se hizo un pozo en la tierra y se cayó. Sigue el otro, y vino la hermana a ayudarle y se cayó por el pozo. Y vino una vecina
todo el mundo se caía en el pozo y no había forma de salir de esa oscuridad, porque era una oscuridad realmente. Y por ahí uno dice, y pasaron a otra dimensión. Yo dije, bueno, acá, ya está, ya ahí salimos del pozo. Pero no hubo forma de seguir el cuento. No hubo forma ese día, no hubo forma de seguir el cuento. Entonces, yo pensaba que hablo de animales. Entonces, a la otra clase, les cuento de mi perra Pandora, que se me perdió. Bueno, los perros se morían, se perdían. Era una cosa terrible. No sé, yo me miraba. Y entonces, y después algo que decimos las maestras. Cuando yo hablo de las maestras, les quiero asegurar, puedo hacer críticas porque me las hago a mí misma muchas veces. Tengo un gran respeto por las maestras y por todo lo que hacen, pero sí tengo muchas críticas y las voy a hacer. No tienen vocabulario, no. ¿Qué más bien que no tienen vocabulario? Ahora, ¿cómo van a adquirir vocabulario? ¿De dónde van a sacar las palabras los chicos? ¿De los videojuegos? Terrible. Ahora los chicos hablan como centroamericanos, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, entonces yo digo, bueno, voy a probar con la poesía. Porque aparte, si no tienen vocabulario, con la poesía, bueno, hicimos todo un trabajo de lectura, de poesía, de armar y desarmar poesía, de combinar, no, vamos a apropiarnos de las palabras de los poetas, qué sé yo, que no fue. Y bueno, y ahí apareció el enganche y apareció la imaginación y apareció también los límites y el prejuicio que tenemos. Era un 6º grado y habían encontrado una poesía muy linda que se llama La Negra Katana, ¿no? Entonces los chicos leían la poesía y señor, esta poesía dice malas palabras. ¿Cómo decimos las palabras? La poesía decía, la negra katana viene por la calle del Pozo, ya viene la negra. No se las voy a leer todas, pero decía, por ejemplo, hay que ver en sus ojos la luz como brilla, su cuerpo de junco. Cuando ella camina, decía, por ejemplo, que cómo levanta el talón, los pechos cómo le tiemblan, ¿no? Hermosa la poesía. La negra katana sonríe con su risa de cascabel de plata que en tanto le envidia. Claro. Ya negra le sonaba prostituta. Ya negra era algo malo, ¿no? Y había otra palabra que también los perturbaba, que tenía que ver con la... no me sale ahora la palabra. La seducción, pero no es la palabra la que quiero decir. Y entonces, bueno, la leímos toda la poesía. Y entonces, bueno, es negra. Si fuera rubia, si fuera blanca, si fuera pelirroja, si fuera china, es negra. La palabra negra no es mala, ¿no? La sensualidad de la negra era. ¿Qué es la sensualidad? La sensualidad es lo que tenemos todos, la sensualidad es lo que... el erotismo, dice Ana. Claro, pero la sensualidad es lo que ponemos en juego cuando le regalamos algo a una chica o un chico. La sensualidad es lo que usamos los docentes cuando damos clase y queremos enganchar a los chicos. Hay una autora feminista que habla de la sensualidad que ponemos en la escuela, ¿no es cierto?, en el aula. Bueno, ese día los chicos no pudieron ni siquiera copiar, porque ellos tenían que elegir 2 versos, 3 versos y copiarlos. Después iba a mezclar todo y veíamos qué podían ellos armar. Al otro día, el mismo grupo de varones, eran 4 varones, escribió una poesía con la negra katana. ¿Qué decía? Alguien arrojó una flor caminando por la calle del Pozo y pasó una negra y se llevó la flor muy alegre.
A los pies del banco, la negra canta. Qué lindo. Bueno, o sea que hay que desarmar también, ¿no?, el prejuicio para poder pensar. El prejuicio no nos permite pensar. La única forma es desarmarlo. El terror. Hay una especie de fijación con el terror. En infantes, en jardín de infantes, terror. En el primario, terror. En el secundario, terror. A ver, la literatura nos habla de todo el espectro de sentimientos humanos. ¿Por qué nos fijamos en el terror? ¿Por qué no? Es decir, nos podemos ver en la generosidad, en el amor, en el odio, nos podemos ver en la venganza, nos podemos ver en el egoísmo. Es decir, nos ayuda a encontrarnos. Entonces, yo estaba en una escuela secundaria con un docente muy jovencito. Yo les voy a... ¿dónde lo tengo? Porque eso es bárbaro, porque el docente, acá, el profesor dice que está dando literatura de terror. Le estaba pasando una película de terror, una película, y encima una película horrible, muy bizarra. Entonces yo al otro día voy y le digo, bueno, ya que están con terror, les leo El gato negro de Poe, ¿no? Y trabajamos la imaginación con el gato negro, pero yo me daba cuenta que faltaba. Al otro día, la otra semana voy, el docente había escrito en el pizarrón: la poesía es una forma de literatura que valoriza y combina las palabras con sentido estético. Características: verso, rima, estrofa, métrica. Entonces le digo, ¿le leíste alguna poesía? No les había leído poesía. Y yo me fui con Pablo Neruda y les leí, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué pasa con este docente? Tiene miedo de leerle a los chicos, tiene miedo de leerle, ¿no? No se da cuenta que es agarrar el libro, sentir lo que está leyendo y leérselos, nada más. Que no hay que ponerse un sombrero, que hay que leer. Y Claudia sabe bastante de esto, ¿no, Claudia? Bueno, ante estas formas, yo primero fui viendo de esto, de salir del rol, de leer desde lo que me gusta, desde lo que siento. Un poco por ahí, los manuales vienen muy espantosos, las lecturas de los manuales son terribles. Por algo Claudia les lee a Murillo a sus alumnos, ¿no es cierto? Y les leyó, ¿cómo era? Aventura en la selva, ¿cómo es? Por algo le lees a Murillo. Vos estás enamorada de Claudia. Sí. Entonces, bueno, yo igual perdón, quiero decir una cosita sola, igual yo estoy aprendiendo mucho de vos también en todo eso, Bueno, gracias, Claudia, ya aprendimos. Vamos a seguir construyendo juntas. No, lo que quiero decir es la estructura escolar también, ¿no? Cómo nos condiciona. En mi experiencia de maestra, hablo de mí porque es la experiencia que tengo, tampoco, viste, yo a veces no me gusta porque parece que pero yo traté de romper la estructura de todas formas posibles. Tengo un informe de una directora donde dice que en la escuela todo se hace por los chicos y para los chicos, pero la señora Elida, es otro de mis tesoros, convierte a la escuela en el lugar de los chicos. Les digo que para mí es un orgullo que alguien que me valoraba haya escrito eso de mi trabajo, porque en realidad yo lo que hacía era salir del aula, sentarme en el patio con los pibes, las pibas, y es decir, romperlas, a veces agobia.
Y también cuando vamos a hacer las cosas, aunque tengamos todo plan, eso lo aprendí después de mucho hablar con María. ¿Te acordás que María, vos me dijiste, bueno, acá el tema es la estructura escolar, todo preparado y qué sé yo, y llego y la profesora de música faltó, entonces no se puede, y la otra maestra no sé qué problema tiene, entonces teníamos que contar, teníamos cuentos preparados para primero y segundo grado, y la de primero no sé, se había olvidado de no sé qué, y la de segundo tampoco, y entonces fuimos a tercero con una maestra que había sido compañera mía divina, que más o menos iba, pero entonces me dice la maestra, y vamos a cuarto. No, si vamos a cuarto, con cuentos, estos chicos no te cuentan un cuento nunca más en la vida. Entonces aprendimos esto del cuidado de la experiencia, porque los chicos no van a contar arriba de un escenario. Si hacemos el simple gesto de la lectura, se va a sentar al lado, enfrente, y le va a leer o le va a contar o lo que pueda hacer. Porque esa es la intimidad de la lectura. ¿Para qué queremos, chicos? El que va a ser locutor o va a ser histriónico ya lo tiene. Entonces me parece que tenemos que tratar de lograr que la palabra circule y se la apropien todos. Y María, ya no sé, vos guiame porque me quedé, no sé para dónde tengo que seguir, porque tengo todo anotadito. Claro, porque yo aquí estuve como haciendo, hay un tema cuando Élida dice todo esto que es el lector narrador social, que es que bueno, que todos somos lectores narradores sociales, todos tenemos, y eso es otro esquema. Supuestamente para hablar hay que hablar bien, hay que leer bien, hay que contar bien, y si no mejor callarse la boca. Entonces, bueno, cuando uno dice, bueno, no, el tema es que todos nos leamos a todos y no importa quién lea, porque el tema es lo que pasa en el medio, lo que nos sucede como transformación. Bueno, ahí cuando Élida lo empieza a implementar y lo siente y vibra con esto, es como que empieza se me ocurrió algo cuando fuimos, la primera vez que ese grupo fue a contar, el grupo de sexto de la 20, no, de quinto, porque ya estamos después de la reforma. Yo viví varias reformas, se imaginan. El currículum de los militares, currículum de Alfonsín, me tocaron todos. Bueno, fuimos a contar, habíamos ido al jardín. Y siempre que veníamos, bueno, ¿cómo se sintieron? ¿No? ¿Qué les pasó? Fue como estar en la plaza. No hay mejor definición que esa. Fue como estar en la plaza. Eso me dijeron. ¿No? Entonces ya con esa palabra, fue como estar en la plaza. Sí, entonces ahí ese nene, esa chica, ese chico que pudieron sentir el placer de leerle a otro chico, va a tener ganas de hacerlo otra vez. Claro. ¿No? Claro, es el aire libre, en esa expresión hay un respirar con algo. Claro. Pero para eso Élida tuvo que transformar el imprevisto social. Ella ha vivido un montón de imprevistos. Por ejemplo, un día estábamos trabajando para chicos y me dijo, no me hagas contar cuentos para chicos, porque es muy difícil contar cuentos para chicos. Y no me hagas hacer el zorro que se tira del árbol, porque no lo voy a hacer nunca semejante ridiculez. Entonces yo no le pedía que hiciera el zorro en un personaje, ni en mí no está, ni hacer personajes ni nada. Simplemente contarles algo jugando con el cuento, con el juego que el cuento tiene. Bueno, empezamos a trabajarlo desde ahí y entonces al tiempo viene y me dice, bueno, a la clase la semana siguiente, le conté el cuento y le hice el zorro y me tiré del árbol y hice todo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque se entregó a jugar con los chicos y a contarle, no porque no hubiera ensayado ni porque nadie se lo hubiera pedido, claro. Porque salió solo. Pero para ahí, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que corrernos del lugar. Tuvimos que saber que no teníamos que ensayar 80 veces el zorro que se tira del árbol para ver cómo lo hago, porque el tema era comunicarse con los pibes y que ahí estaba el motor, diríamos, de que los chicos tuvieran ganas y le dijeran otro, como pasa con los padres, con los abuelos y con todos, ¿no? Bueno, es que estamos acostumbrados a los ademanes. Pasaba que un chico decía, acordate de lo que dijo, acordate de los ademanes. Acordate. No, nada de ademanes. Si vos te lo imaginás, te va a salir solo.
Claro. Eso también, y la actitud, claro, no ponerse duro, nos ponemos duros. ¿Por qué una maestra de jardín de infantes le pasa a los chicos, ahora que estamos en pandemia, y yo creo que debe ser excelente maestra, pero yo creo que no sabe cómo, un cuento con la tablet? ¿Por qué no puede agarrar, ya que tiene la posibilidad de que algunos de los chicos y las chicas lo escuchan a través de la computadora, ¿por qué no puede agarrar el libro y leérselos, medio contado, medio leído, como se hace en jardín, ¿no? ¿Por qué no puede? Porque porque tiene miedo, porque no se da cuenta, porque se cree que tiene que, no sé, hacer ademanes, ponerse un sombrero. Entonces, esa intimidad que se pierde, me parece, ¿no? Claro, esa espontaneidad que tiene un abuelo contando, un maestro no la puede tener. Un maestro tiene que contar bien y si no, no lee. Si no, ¿para qué va a leer si no lee bien? Entonces, bueno, ahí hay otro tema. Yo le agradezco mucho a Claudia también el comentario, ¿eh? Te lo agradezco muy, muy especialmente porque, bueno, sos una persona muy comprometida con la escuela y sentir que hay cosas que suceden bueno, también es muy importante para este campo, muy, muy agradecida. Y después hay muchas cosas que el del terror, habría que pensar si no hay mucho terror afuera, y entonces el terror empieza a aparecer como una especie de catarsis, de elección catártica, ¿no? Que empieza a suceder, y no otros valores, como dice Elida. No hay valores sociales de otro orden que se manejen socialmente. Si el terror se maneja muy especialmente en los medios, en todos lados, entonces si no hay otros valores sociales tampoco se manejan, no los elegimos desde lo literario, ¿no? La literatura da para todo, me parece a mí. Y no solo valores, yo creo que nos ayuda a reconocer nuestros propios sentimientos, ¿no es cierto? A eso me refería Elida. Dijo Claro. que no eran valores, sino lo que vos estás expresando. Que incluso puede ser el odio, puede ser no sé, la envidia. Me parece que nos refleja de alguna manera. Entonces tenemos que ir buscando, y hay un problema muy grave que tiene que ver con la selección de textos y me parece que tiene que ver con la formación docente en general, ¿no? Y ahí Claudia está de acuerdo, ¿no, Claudia? Que tiene que ver con la formación, sí, porque me parece que es deficitaria en ese sentido. Y a eso agreguémosle que todo el mundo vive acelerado y ahora en pandemia... ¿Puedo opinar? ¿Puedo decir Sí. algo? Hay un tema con la selección de textos en secundaria, por lo menos es muy, pasa mucho, que es en los contenidos, hay una serie de textos sugeridos, y la realidad es que todos los profesores usamos los mismos textos. En algún punto yo me empecé a cansar de eso, y bueno, y más con la pandemia, ¿no? La necesidad de que los chicos lean cosas divertidas. Yo ahora mi tarea es divertirlos. Tengo como objetivo que la literatura los entretenga, el ocio creativo, que funcione. Pero entonces me doy cuenta de ese cortocircuito. Pregunto en el grupo de colegas y todo, bueno, de ciencia ficción, nada, de realismo mágico, García Márquez, nada, hay como 3 o 4 textos que son siempre los mismos, y cuesta salir de esa estructura, y yo estaba pensando una cosa, el docente necesita una estructura donde sentirse seguro, y le cuesta el riesgo. Porque es falta de formación, Claudia. Ahí va, entonces, claro, sí, entonces el terror te resuelve varias cosas. Pues yo estaba pensando mientras vos decías todo eso. Yo pensaba, la poesía es un tema complicado, por ejemplo. Trabajar poesía, hay toda una estructura en la cabeza que la poesía es para las niñas, que la poesía genera gente... Bueno, pero hay una creencia, sí, no digo que esté así, Eli, por supuesto que no, pero digo, a los docentes les cuesta meter la poesía en el aula. El cuento realista, y puede ser aburrido, y la ciencia ficción es un género que le gusta más a los varones, ¿viste? O sea, nada, que hay como una perspectiva que está muy masculinizada. Entonces, nada, terminan dando... El terror es algo como que el humor es muy difícil, no nos reímos de las mismas cosas. Yo cuando doy humor siempre lo aclaro a los pibes porque es dificilísimo. Entonces,
¿qué es lo más fácil para dar? El terror, porque generar miedo, generar angustia, es nada, es como el género sencillo para trabajar, no supone riesgos. Entonces, y pedirle a un docente hoy que deje el libro inclusive a veces a un costado, que cuente la historia como vos me lo pediste a mí cuando fuimos a aquella escuela. Uy, es muy difícil, claro, soltar el libro, soltalo y contá vos. Eso es lo que me enseñó Élida. Y ese es empezar a arriesgarse, a empezar a pensar la literatura desde una especie de adrenalina que en la docencia no está tan en uso. Nada, eso quería decir. Claro. Bueno, muchísimas gracias, realmente. En la secundaria el año pasado, no, ¿cuándo fue? En 2019 trabajé. Ahí, en la secundaria 44, ahí empezamos una experiencia interesante. Yo había hecho una experiencia chiquita con esta que les conté, y esporádica porque en realidad no tenía tanto tiempo para ir, pero acá en el 2019 ya nos abocamos a la Escuela 44, presentamos un proyecto. Yo siempre presento un proyecto cuando voy a una escuela. Bueno, hablamos con la directora, nos abrió las puertas, la verdad que fue un recibimiento y fue la posibilidad de realizar la experiencia, ¿no? Con una profesora que estaba también muy interesada, y trabajamos con todos los cursos de la escuela, de primero a sexto. Hicimos la caminata por la lectura, los chicos pintaron la bandera de la caminata. Claro. Fuimos a contar cuentos al hogar de ancianos, fuimos a contar cuentos a la primaria, al jardín. Claro, Élida, contá cómo se inició todo esto que estás diciendo. Élida les está contando el dulce, la parte linda, todo lo que pasó. Pero no lo que porque íbamos desde la biblioteca José Milcho, fuimos con Ana, integrante de la biblioteca, a la escuela, nos atendió el portero y ¿está la directora? No, no está la directora. ¿Está la secretaria? No, está la secretaria. Bueno, entonces le explicamos, mire, nosotros venimos de la biblioteca, porque vamos desde la biblioteca, queremos ver si podemos empezar una tarea con los chicos, usted no sabe. Acá los chicos vienen a comer. Acá los chicos no vengan con cuentos, acá los chicos traen comida. El portero, después de un año de trabajo, me traía libro, porque él estudiaba, hacía como una técnica, y un día hablando escuchó que yo decía que la ciencia tiene que ver con el arte, entonces él venía con los libros y me los leía. Claro, fue todo un año de trabajo. Y la estructura escolar que a veces está también, y uno tiene que aprovechar el momento. A lo mejor yo tengo más posibilidad, porque en este momento estoy fuera de la estructura, entonces llego y están, los de sexto no tienen profesor y están deambulando por el patio, y hola chicas, ¿cómo les va? Y me dice, mira, están los de sexto, y voy y los busco, y me siento en el patio con ellos. Claro, un docente le cuesta más, porque es muy difícil romper esa estructura. Desde mi lugar, no estoy en el rol docente, que esto es lo que hablamos siempre, ¿no? Cómo ayudar al docente a salirse del rol y leer desde sí mismo, desde su persona, desde su placer por la lectura. Claro, Élida, pero lo mismo que se hace de una forma se puede hacer de otra. Entonces el tema no es tanto en el afuera, sino está en el adentro y desde el lugar en el que se hace. Y yo creo que en este momento, en plena pandemia ya de tiempo, donde las cosas se agudizan muchísimo más por la continuidad, para mí la lectura sería en este momento una cosa de urgencia, porque leyendo podemos educar. Es decir, es una educación donde tenemos todo, podemos tener conocimiento, expresión oral y escrita, podemos intercambiar con otros. Es decir, la lectura en este momento, y lanzamos una campaña que se llama Hacer futuro es hacer lectura. Y la estamos lanzando por todos lados porque
hay una urgencia de leer en este momento. Si, las bibliotecas tendrían que empezar a hacer lectura, porque como los chicos por ahí no tienen tanta escuela, la lectura tendría que ser la gran posibilidad de escuela. Y de escuela porque es así informal, porque tenemos la escuela en todos lados, simplemente leyéndonos, ¿no? Entonces, ahí hay una escuela que no sé si está en la escuela, me parece que la hemos reducido a la escuela, y hay una escuela mucho más grande que olvidamos. Habíamos dicho, el mundo entra en la escuela, que la escuela salga al mundo y que el mundo entre en la escuela, ¿no? Claro. Pero también sacarnos el esquema. Yo te contaba el otro día, la maestra, compañera mía, gran maestra, muy comprometida, que como están en una institución especial, van al barrio a buscar a los chicos, y entonces ahí se le ocurrió, con muy buen tino, llevemos lecturas. Ya que vamos al barrio, porque tenemos que ir, con todos los cuidados y todo, llevemos lectura. Entonces dijo, y pensé en hablar con la municipalidad y pedirle el equipo de sonido. ¿Y por qué para llevar una lectura tengo que hacer un festival? ¿Por qué tengo que hacer un espectáculo? No, andá con la lectura y hacer el simple gesto de la lectura, porque eso va a ser mucho más, le va a llegar mucho más a los chicos que pongas un escenario, te pongas, sirve eso. Claro, además... la estructura la tenemos metida. Claro, y ahí Elida, lo que estás diciendo es, si está el escenario y dos maestros que leen bien, hay nada más que dos que leen. Si en cambio los maestros se desparraman por la plaza y todo el mundo se está leyendo a todos, son un montón que leen. En el mismo instante puede haberlos leyendo o toda la escuela leyendo en la misma plaza. Entonces es una mirada, diríamos, como directamente opuesta, ¿no? De concentración y de irradiación. Elida, y yo querría ahora redondear con un tema. 2011. Porque hay muchísimo, además Elida tiene un bagaje de experiencia muy grande, entonces, bueno, podría estarnos contando un montón de trabajo donde, como ella dice, después se refleja en el concepto lo que ella ha vivido. Pero yo he trabajado fundamentalmente con Elida sobre su pesimismo. El pesimismo, claro, que me lo dijo el otro día. Le dije, ¿qué palabra pondrías? No sé qué cosa. Me dice el pesimismo. Y yo la tomé porque dije, esto es exactamente lo interesante en Elida. ¿Cuál es el pesimismo de Elida? Cuestionarse toda la educación, toda la escuela. Cuestionarse. Eso no es pesimismo, María, eso es... Claro, pero cambiar. Porque ella viene y me dice, no se puede nada, el portero me dijo que no se puede nada, estamos... Y después se pone a laburar desde un montón de lugares y empieza a trabajar y a generar. Y entonces esa mirada del no, esto no puede ser que pase. Entonces esa mirada, que no es el pesimismo, es la mirada crítica de una realidad, es la que posibilita el cambio, ¿no? Claro. Entonces me parece que es muy interesante porque además no se queda en eso, después a partir de ahí acciona, pero es como esa impronta me parece que es muy valiosa en Elida y es un gran motor, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo querría sintetizar con esto de la lectura, narración social, que, bueno, que todos terminamos con una reflexión que sintamos que baja a nuestro campo y que puede estar movilizando desde algún lugar que bueno. Mejor podría ser que las que quieran, de las presentes, nos diga una frase, nos diga qué sintió, nos diga qué le parece, ¿no? ¿Podría ser? Sí. Bueno, las escucho. ¿Quién empieza? ¡Ay! Acá se puede levantar la manito. María Esther, ¿empezás vos? Sí, porque mira, mientras hablabas, todo que es maravilloso, conozco un montón de cosas, lógico, por haberlas compartido. Siempre le digo a María que Elida es genial, ¿viste? Me encanta cómo lleva los encuentros, todas las chicas también, ojo, no es por eso, pero es como que con todas me siento tan cómoda porque yo simplemente estoy ahí como anexo y me aprendo un montón de ustedes. Pero
cuando dijiste las 1000 grullas, como las grullas me acompañaron durante toda esta cuarentena, ya me busqué el cuento de Elsa Bornemann. Así que me lo leo esta noche. Te va a encantar, te va a encantar. Gracias, hermoso, hermoso todo lo que dijiste. ¿Puedo? ¿Yo? Sí, dale, claro. No, yo estaba pensando también, cuando hablaba Elida y cuando recién hablaban de esto de llevar el micrófono, del escenario, ¿no? Que bueno, también trabajar con Elida, esto de la lectura y de la narración, a mí me enseñó también a ver la lectura, el intercambio de lectura, de narrar, de contar, desde un lugar muy distinto. Yo conocía, como docente que soy, y con esa estructura de docente que tenemos, que es la que está cuestionando Elida, la mirada desde el escenario, ¿no? La docente que se para y que tiene que, aparte que practica un montón de tiempo para decir lo lindo y declamarlo y que se entiende y todo eso, y yo con Elida aprendí la lectura desde el fogón, que es otra forma, ¿no? Es esto de leerle a los chicos y ver, cuando estás en el vivo y directo, cuando no estás en la virtualidad como ahora, ver cómo van acercándose sentaditos las colitas para adelante o las sillas cuando están en el aula y terminas teniéndolos a todos cerquita porque quieren escuchar más cerca y entonces cada uno cuenta lo suyo y pedirles que traigan cosas para leer y ahora me dieron muchas ganas de pedirles que suban a los Classroom audios contando cosas después de este encuentro, porque extraño un poco eso. Pero es eso, hoy les estuve contando a los chicos, les leí, les había dado para estudiar, para leer ellos, para preparar, y no les había recostado el primer acto de Los Reyes de Cortázar, que es complicadito, entonces yo se los estuve contando, y es un curso que ya lo tuve hace 2 años, un cuarto, que lo estuve en segundo. Me dijeron, lo que pasa, profe, cuando usted cuenta es otra cosa, como que, nada, porque yo se los iba contando así como hacía los personajes, nada, pero así muy, muy suelto, ¿no? Y pensaba en eso recién cuando la escuchaba a Elida, que es eso, es el contar desde el fogón, el encuentro. Narrar es encontrarse. Sí, pero hay que empezar también, para que ellos lean y para que ellos escuchen su propia voz y escuchen la voz del otro. A veces si les damos un texto muy largo, no lo van a leer, pero si les decimos, elegí la oración que te guste y léesela a tu compañero. Nos pasó con una poesía en la escuela 45, que está en Lourdes, una escuela primaria. No podíamos, le decíamos, lee un poquito, y el pibe, los chicos nos leían, las chicas, toda la poesía entera. O sea, al quitarle la presión, ¿no? Y se habían recopado con las poesías, nos quedamos todo el recreo. Entonces, también tenemos eso. A ver, cuando decimos, lee vos, ¿por qué si a nosotros nos cuesta exponernos, pensamos que a los chicos no les cuesta y a las chicas no les cuesta exponerse Tremendo. de otro? ¿Mm? Siempre hay uno que va a leer, porque siempre hay uno en el aula, pero... Practicar lectura, además, se le dice en la escuela, no les haces leer, es practicar lectura, es terrible. Pero aparte es lo más antinatural que hay, cuando lo más lindo es leámoslo juntos, a ver, léanlo juntos y después me cuentan si quieren, y me siento al lado de ellos. Yo he trabajado en situación de aula, entonces yo creo que eso sí, dentro de lo que es la estructura de la escuela, lo podemos hacer. No me acuerdo qué iba a decir, pero bueno, ya está. No iba a llamar, pero ya me lo olvidé. Bueno, me gustaría escuchar a Romina. Hola. Bueno, no, mi primera vez y me encantó y me movilizó también internamente porque vos hablabas de esto, de que tiene que haber un cambio interior. Y bueno, y nada, es como que este año es como que se me están pasándose, no sé, cambios y cosas. Yo empecé ahora en tercero que nunca vi lo de la poesía, porque siempre la dejaba para lo último, la poesía, y encontré una del Sabor, Nerman, ¿cómo se llamaba la otra vez que le di la canción del estornudo? ¿Era? Bueno, no me acuerdo, me encantó, y se las di, y bueno, nada, y también de María Elena Walsh, un fragmentito, y bueno, y empecé con eso, y la verdad que me busqué cosas que me gustaran a mí, porque es verdad, te tienen que gustar a vos para poder transmitirlo, porque si no es como que
Y sí, tengo también eso de la estructura docente, pero a la vez tengo eso de que quiero cambiar las cosas, quiero buscar cosas nuevas, cosas que me llenen a mí. Y bueno, nada, me sentí removilizada y me llegó mucho la charla de ustedes y bueno, la experiencia esta, que bueno, nada, que quisiera continuar y quisiera seguir aprendiendo. Bueno, gracias. Contrario, gracias a vos, Romina, muchas gracias por la presencia. ¿Sos de San Martín? Yo de acá de Coronado. Ah, de Coronado, bien, Coronado, bien. Martín Bueno, está cerca de Élida. Ay. Fabiana, ¿quieres decir algo? Fabi. Sí, anoté cosas y me iba pensando en todo era disparador lo que iban diciendo, todas ideas disparadoras, iba pensando en, por ejemplo, en esto de la experiencia y la teoría. Ya les he contado que soy profe itinerante en escuelas rurales, en 4 escuelas. Entonces, el otro día, vaya sorpresa, en una escuela que es más para el lado de la meseta, a 70 kilómetros de acá, una nena de primer año, Cande, dice, ¿cómo se llamaban esos cuentos que había una mujer que le contaba a un rey, a un sultán? ¿Cómo era? Bueno, y entonces ahí mismo el docente, porque ellas trabajan todos los días con un docente tutor y los profes itinerantes del área vamos una vez por semana, una vez cada semana, cada día, de las diferentes áreas. Entonces, bueno, Mauricio, el docente, fue a la biblioteca y las obras completas que están de Las Mil y Una Noches. Y entonces la anécdota, y aparte relacionando, porque se me había ocurrido también de llevar las 1000 grullas, además está el libro en la escuela. Esta nena, Cande, estábamos hablando un poco de lo que querían estudiar, qué sé yo, y después le dice a otra compañera, bueno, Jazmín, ¿por qué no nos contás lo que estuviste estudiando el año pasado? Piensen que es en el campo, no es por prejuicio, pero es en el campo, que con una conexión difícil, y empezó a estudiar coreano, porque ahora están de moda todas las novelas. Ah, sí. A mí, y ellas estaban fascinadas con Las Mil y Una Noches. Me fascina, dice Jazmín, la cultura oriental. Y bueno, dio pie para seguir hablando, entonces ahora pensé también en Las Mil Grullas, retomarlo, que me acompaña desde el principio de mi trabajo. Y después pensaba en esto de desestructurar, bueno, me encanta, y arrimarse al fogón, y hoy fui a otra escuela que es más cerca de acá de Esquel, que es rural, pero es semi-rural, pero está bien en la montaña, hay que viajar 20 y pico de kilómetros, pero es muy alto. Mira. El Alto Percy. Y ahí, a 100 metros de la escuela, pasa el río Percy, han hecho fogones, y bueno, porque quiero hacer, antes de jubilarme, y después cuando me jubile también, quiero hacer las caminatas por la lectura. Y pensaba, aunque sea una burbuja pequeña, ir a caminata de otoño, ir a leer, sentarnos en un fogón, ir a la salita tal vez está ahí de salud, a leer con la enfermera, y ir a un fogón que se llena en el verano, eso, y ahora no hay nadie, ¿no? Está al lado del río. En eso, pero fui pensando muchas cosas. De las 4 escuelas iba pensando qué tipo de caminata en cada escuela. Qué bueno, qué bueno. Fabiana, yo me quedé pensando también que sería lindo, mientras hablabas, que nos mandaras unas fotos, porque las escuelas de montaña son todas realidades y demás, que es interesante poder compartir, conocer y demás, ¿no? ¿Se puede pegar acá en el chat? Ah, sí, creo que sí. No, porque eso no lo he hecho nunca, pero te saqué
hoy cuando estaba amaneciendo. Estaba oscuro cuando iba Ay, subiendo. mira vos. Mira, y si no, Los mandalas. coloridos. Claro, Sí, mandámelas por WhatsApp incluso y las subimos, las bueno, acompañando el encuentro. Sí, sí. ya Sí, te lo eso voy a también, mandar si porque alguien quiere enviar, porque también, no solamente en Esquel y con paisaje, también tenemos paisajes ciudadanos en Martín Coronado y en claro. otros lugares, así que, Claudia, en tu escuela, si hay escenas de lectura o hay momentos de lectura, recordemos esto de donar futuro, donar una lectura, está bueno enviar fotos y que la gente vea qué se está leyendo, ¿no? Es muy inspirador. Perdóname, Elida. Ahí No, María, yo no tengo envié más hay que agradecerles que me hayan escuchado. hermoso. Elida, ¿y por qué no terminás con Placer. tus palabras, con algo que nos Mira, quieras decir vos? acá un día vos nos dijiste, estábamos en un encuentro en la biblioteca del Congreso y dijiste, ¿por qué lectura y narración social? Fue la pregunta que hiciste, ¿no? Y había que escribir algo y en realidad yo agarré esta tarjeta y escribí en un mundo que nos empuja al individualismo y la competencia, dominado por jerarquías de poder y dinero, vincularse con otros en paralelo a través de la lectura rompe con las estructuras que nos silencian, facilita el surgimiento de voces transformadoras. Así que, y yo creo firmemente en esto. Yo creo, porque si un chico de 14 años me pudo mandar las coplas de Juan Panadero, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Pero no me mandó cualquier cosa, me mandó las coplas de Juan Panadero, casi nada. Alberti. Bueno, está planificado un encuentro taller para el 4 de mayo. Si después voy a mandar, si tienen ganas de participar, también va a ser de 1 hora y media, ya con un poco más de, ya con un poco más de trabajo, digamos, de nosotras mismas, y así que las invito. Bueno, entonces, la verdad, Elida, un placer enorme, un lujo para todo esto que se está haciendo, que bueno, que tenga estos caminos de proyección, porque eso es lo interesante, que haya muchos que sientan que hay una voz que puede multiplicarse y que podemos construir este espacio para entre todos que pueda ser más significativo, ¿no? Por suerte está instalado en el CONICET. Ahora también va a estar en la Universidad de Sarmiento como campo de investigación. Entonces, bueno, que todo esto nos construya a todos para estar mejor en tiempos que se vienen tan complejos. Así que, Elida, gracias por todo. Que nos quede tu frase. No quiero decir nada porque tu frase era muy conmovedora y muy potente, y que nos quede resonando tu frase. Gracias a todos y bueno. No, nos vemos pronto. Gracias a El ustedes. 4 de mayo. El 4 de mayo nos vemos Muchas con Elida. gracias. feliz día del Gracias. trabajador a todas. Gracias. Ah, Gracias. Feliz día. Totalmente. Trabajadores. Feliz día para todos. Gracias. Gracias. Felicidades. Chao, chao. Gracias. Ay, María, se me olvidaba todo. Ay, qué bueno, Elida. Habría que mirarlo, ¿no? Pero parece que, lástima que las chicas, bueno, viste, a veces la gente se anota y después no puede. Me da pena. Espérame que pongo ¿Querés que sigamos grabando o No, no, sacalo, María, ya está. No, no, detener la grabación? no, ya está. No sé si